El día de hoy tuvimos la grata charla en perspectiva con el arquitecto Fernando Cue. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura se reunió esta tarde en presencia de un exponente de la arquitectura, pues podría decirse de talla internacional. Él es Fernando Cue. Fernando, gracias por aceptarnos y recibirnos aquí en tu taller. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación a Perspectiva. Es un placer poder participar y poder transmitir lo poco o lo mucho que pueda ser transmitido a través de una experiencia como la mía a los estudiantes. Muchas gracias, Fer. Oye, en esta narrativa, en esta cercanía que tuvimos esta tarde con estos estudiantes de arquitectura, nos contabas que en un principio tuviste una iniciación no propiamente hacia la arquitectura, sino hacia la música. Sí. El contexto familiar era un contexto que te acercó a la música. Sí, muy propicio, claro. Cuéntanos un poco de ello. ¿Cómo inició? Bueno, a muy corta edad, a los 4 años. A mis 4 años descubrí una pianola, un piano que tenía mi abuela. Inicialmente en su casa, pero que en algún momento se fue al negocio familiar y en la parte trasera de la oficina, digamos que abandonada, aunque no estaba abandonada, estaba ese instrumento que era una pianola, misma que conservo yo ahora después de tantos años. Ese me lo regaló, mi abuela me regala esa pianola para que yo empiece a tocar el piano y tome clases de piano, porque pues se dio cuenta que yo a los 4 años ya tenía la posibilidad de sacar alguna melodía, obtener alguna melodía, y esto le llamó la atención a mi abuela que yo tuviera esa facilidad. Entonces le dijo a mi madre: llévense el piano y pongan una maestra a Fernando para que aprenda, y ese fue el inicio, digamos, de mi pasión y mi carrera por la música. Mira nada más. Sí. Y no solo la música te acompañó desde niño, sino también la pintura. Bueno, sí, y definitivamente mi padre desde muy joven, desde niño de hecho, igual que yo en el piano, mi padre desde los 4 o 5 años ya hacía dibujos. En alguna ocasión viajó a España a hacer parte de su primaria en el pueblo que era originario de mi abuelo, Celorio, en Asturias, y las cartas de mi padre a sus padres para explicarles cómo iba a la escuela, si había hecho amigos o no había hecho amigos, si había ido a la playa a nadar, o si había ido a cortar nueces al cerro. Pues eran pocas letras y muchos dibujos. Me subí a un árbol y entonces había un arbolito donde el niño se estaba subiendo en el árbol y cosas así. Y todas esas cartas, desafortunadamente, no las conservo yo, no las conservamos, mi papá nunca las tuvo, y la abuela, mi abuela, la madre de mi padre, las cartas las tenía una tía, y ya fallecida obviamente, que vivía en Barcelona, y de la cual prometió algún día entregar la caja, con una caja de cartón con no sé, habría unas 15 o un poquito menos de cartas en posesión de ella. No sé por qué ella se quedó con la carta, pero pues hasta la fecha nunca hemos podido recuperarlas. Creo que ya no se recuperarán, pero queda en el imaginario de la familia que mi padre dibujaba sus cartas, ¿no? Mira, qué interesante. Has sido un hombre afortunado. Sí. Cobijado por la música y cobijado por la pintura, por esta cercanía con tu padre con respecto a la pintura, al dibujo y demás. Sí. ¿Cómo nace la arquitectura? ¿En dónde llega el momento de la arquitectura? Pues llego a tomar la decisión de ir a estudiar música al Conservatorio Nacional de Música. Me inscribo en el conservatorio y empiezan las clases. Yo ya llevaba muchos años estudiando música y bueno, muchos años, 12 años o un poquito más estudiando ya música, y para mí el conservatorio era como empezar de nuevo, algo que yo ya llevaba avanzado. Entonces, también era muy revuelto el asunto ahí político con los muchachos del conservatorio, y entonces era una época cercana a los años 70. ¿Sí? Estamos hablando del 69, acababa de pasar
el problema del 68 con los estudiantes. Mm. Y yo me quise inscribir, bueno, me inscribí de hecho al Conservatorio Nacional de Música. A los 6 meses, 8 meses de eso, decidí que no era el camino para mí. Porque no era lo que yo quería dedicarme realmente, aunque la música me encantaba. Y tenía yo ya una facilidad por el dibujo y una serie de cosas que me llevaron definitivamente hacia la arquitectura. Sin embargo, yo empecé a estudiar arquitectura hasta el año 73. Entonces, ¿qué edad tenías aproximadamente? 20 años, 21. 20, ok. Sí, entrábamos mucho más viejos ahora que antes, ¿no? Ahora entran muy jóvenes a las escuelas. Claro, sí. Oye, ritmo, proporción, armonía, simetría, elementos compositivos que también figuran en la música. En la música, en la pintura, en la poesía, en la arquitectura. Claro, y entiendo que encontraste esa similitud, que tenías esa habilidad de distinguir la música, de encontrar el ritmo y encontrarlo también en la arquitectura. Bueno, es que todo es un conjunto de conocimientos y un conjunto de experiencias y un cúmulo de aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, yo empecé a estudiar arquitectura y tenía yo mi respirador, dibujábamos con una regla T, con un lápiz, con un rapidógrafo, en fin. Y en el mismo espacio en el que mi papá pintaba. Entonces, en el extremo de un lado estaba mi respirador contra la pared y del otro lado, en la otra pared, del otro extremo, estaba el caballete o el muro de madera donde mi papá colgaba su obra, su lienzo para poder pintar. Y llegaba yo a mi respirador y había un libro encima de mi dibujo. Entonces yo movía el libro, lo pasaba a una mesa que estaba por ahí cerca y me ponía a trabajar en lo mío. Al otro día, o a las 2 horas, el libro volvía mágicamente a estar ahí encima. Y entonces yo lo volví a quitar y seguía trabajando. Y para la tercera o cuarta ocasión, y mi padre pintando ahí atrás de mí y oyendo música, escuchando música, y a la tercera o cuarta ocasión, pues veo el libro y veo una obra de José Ortega y Gasset. Para quien no les es desconocido el nombre de José Ortega y Gasset, filósofo español, pues mi padre leía mucho a Ortega y Gasset y había algo en Ortega y Gasset que mi padre no quería decirme, pero que quería que supiera. Qué interesante. Entonces, en alguna ocasión tú me preguntaste, bueno, lo dijeron hace poco, ¿no? Hace rato. Sí, sí, sí. Estuvimos con los muchachos, que si me ponían una piedra, ¿qué hacían? Entonces hubo quien dijo que la brincaría, tú dijiste que te harías a un lado, y yo dije, no, yo la tomaría y la observaría para ver por qué está la piedra ahí. Era lo que estaba pasando con el libro. Era una piedra en mi camino que al principio quité, hice a un lado, y después tuve que enfrentarme a ella. Y enfrentarme a esa piedra, en este caso, a ese libro, pues me abrió también mucha la perspectiva de mi capacidad para qué puedo hacer en la vida, ¿no? Y fue cuando decidí que la arquitectura, el arte, la música, sobre todo la música, eran parte de mi vida y que yo me tenía que dedicar a eso, a ser arquitecto, a ser un creador, a componer, a estudiar música, a seguir tocando el piano y un poco la guitarra, alguno que otro instrumento de viento. Y en fin, fui complementando toda esa enseñanza, pero ese libro de José Ortega y Gasset abrió mi vida al mundo de la filosofía y del pensamiento. ¿Sí? Y en la arquitectura no hay otra cosa más que filosofía y pensamiento también, ¿no? Claro, por supuesto. El primer filósofo que es uno de tus favoritos, Pitágoras. Él se autonombra filósofo, no existía la palabra en el contexto de la Grecia, y él se autonombra filósofo, ¿no? En ese origen que quizá nos ha ocultado un poco de esta historia de verdad, es que no es el amor a la sabiduría, sino más bien es el deseo de saber. De saber. De saber, ¿no? De conocer. Este deseo de saber.
¿Qué había en esas palabras de Ortega y Gasset? Pues había una frase muy, muy conocida de Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mis circunstancias. Punto final. Yo soy yo y mis circunstancias. Siéntate, obsérvate quién eres, de qué estás rodeado, que son tus circunstancias, y encuentra tu quehacer. El quehacer de la arquitectura, el quehacer de la pintura, el quehacer de la poesía, de la escritura. Nada más eso es todo. Te tienes que dar cuenta de quién eres, ¿no? Así como aquella otra que dice: yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pues parecen palabras muy, muy, muy vanas o muy ligeras, pero en realidad llevan una carga filosófica y de conocimiento absolutamente grande. Claro. Entonces, yo soy yo y mis circunstancias me hizo reflexionar en qué era yo, dónde estaba parado y qué quería yo hacer. Claro. Eras un joven que escuchaba música y que hacía música. Escuchaba música, escribía música. ¿Qué música es la que escuchabas? ¿Qué te acompañaba en el proceso creativo? Curiosamente me acompañaba cualquier clase de música que fuera, que yo consideraba como música clásica. A ver, todos los grandes maestros que yo estudié, comenzando por Bach, Juan Sebastián Bach, y llegando hasta Beethoven, por ejemplo, ¿no? Toda esa gama desde la música barroca hasta la música romántica, que son muchísimos años de historia de música. Los clásicos, ahora se les nombra, ¿no? Pero también estaban Ten Years After, el grupo Yes, Procol Harum, estaba también Joe Cocker, estaba también Pink Floyd, ya más adelante. Un montón de grupos nuevos de rock, estaba el rock and roll presente, y tenía yo que ser muy cuidadoso de si voy a escuchar algo de esa música, porque a mi padre, que no le gustaba mucho eso, a lo mejor estaría un ratito conmigo, sí, pero después ya me decía: oye, ¿y si escuchamos El Emperador? Pues vamos a escuchar El Emperador. Y entonces ya ponía a mi padre su Emperador, y ya yo le pedía a Joe Cocker que se quedara calladito un rato. Ah, mira, qué interesante. Fíjate, tuve la oportunidad recientemente de estar con el maestro arquitecto Andrés Casillas de Alba y le hice esa pregunta: ¿qué música escuchaba qué música escucha cuando está en su proceso creativo? Y mencionó a Bach y a Vivaldi. Bueno, te voy a decir algo que ha cambiado en mi vida absolutamente. A raíz de que comencé a escuchar música conscientemente y que me dediqué, llevo 37, 38 años ya, casi 39, desarrollando la técnica de la escucha consciente de la música, que es una escuela que tiene que ver con precisamente la enseñanza de la posibilidad de escuchar música con atención, porque nosotros oímos música, pero no escuchamos música. Hay una gran diferencia. Antes de la escuela, yo me hacía acompañar pues de ellos, de Bach y de Beethoven, y de Mozart, y de Stravinsky inclusive, de muchos autores muy, muy, muy importantes dentro del mundo de la música, dentro de la historia de la música. Pero después me di cuenta que no era justamente el punto para que si querías ponerte a dibujar, a diseñar, no podías estar teniendo música aún acompañándote, porque lo que me sucedía era que la música me abstraía y entonces no diseñaba, porque la música me dice: escúchame atentamente. Entonces o atiendo el dibujo o atiendo la música. Claro. Hoy lo hago al revés. Hoy primero dibujo y después digo: mira, para desarrollar esta idea, pues me puede acompañar el Emperador, por ejemplo, ¿no? Y entonces pongo al Emperador y en tiempos alternados, digamos, escucho, dibujo, escucho y dibujo. Muy bien, Fer. ¿Te parece si vamos a un corte y continuamos con la entrevista? Con todo gusto.
Del campo a la ciudad, del campo a tu hogar. Conoce la importancia del sector agropecuario, lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida cotidiana. Todos los días, todos necesitamos del campo. No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 de Dix Televisión, en las redes sociales de Lode Morelos, en YouTube, en Facebook y en el canal 10 de Easy. Te invito a que nos sigas en un programa realmente sorprendente, donde vas a ver personajes de la política, de la farándula, artistas. Siempre hay un misterio detrás de cada vida. Síguenos en las redes sociales, en Dix Televisión, en Canal 10 de Easy, para que descubras el otro lado de la cara de la moneda. Lo de hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales, en Easy, Canal 10 y en su televisión abierta, el Canal 10.1, Dix Televisión. Lo invitamos a la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos, un espacio informativo, veraz y oportuno, donde usted estará bien informado. Acompáñeme de lunes a viernes por el canal 10 de Easy y en el 10.1 en Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta y en el 10 en Easy. Continuamos esta tarde aquí en Perspectiva, conversando con Fernando Cue. Fernando Cue, antes de ir al corte nos estabas contando esta parte tan importante de separar el disfrute de la escucha de la música, ¿sí?, y el disfrute de diseñar. Es decir, dos artes que requieren de atención, sí, y que en tu caso particular no eran prudentes mezclarlas. No es prudente mezclarlas al mismo tiempo, pero es muy conveniente y muy satisfactorio poder ingresar, por ejemplo, al mundo de un concierto de piano, que tiene una estructura y tiene una arquitectura en sí, y después, a través de esa enseñanza o de ese aprendizaje de esa música, poder abordar, por ejemplo, el diseño de una casa. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace 7 años hice una obra, un jardín, enorme jardín de eventos, 12,000 metros de jardines, lagos, 2,800 metros de estanques, una gran explanada para eventos, para bodas, desde luego, en un terreno de 40,000 metros, una capilla, en fin, una serie de cosas. Ese jardín está diseñado basado en los 4 movimientos de la Sexta Sinfonía de Beethoven, la sinfonía llamada Pastoral. Tiene 4 movimientos y yo diseñé el jardín en esos 4 movimientos. Si tú inicias de la explanada hacia el fondo, hacia un estanque y una capilla que está al final, vas a iniciar en el primer movimiento, que usualmente los músicos te empiezan a develar la música a través de pequeñas frases muy cortas que se llaman, o llamamos en filosofía, la semilla, que es lo mismo que la semilla de un diseño de arquitectura. ¿Sí? Tú, por ejemplo, dices, voy a hacer una obra de muros ciegos. Y ya esa preconcepción de esa estructura ciega te va a crear un ambiente y te va a crear un reto. ¿Cómo lo hago ciego? ¿Por qué lo hago ciego? ¿Para qué lo hago ciego? ¿Cómo lo ilumino? ¿Cómo lo ventilo? ¿Me entiendes? Y lo mismo hacen los músicos. Los músicos dicen, bueno, el motivo, la semilla, es esta. Y a partir de esa semilla, que pueden ser 6 o 7 notas, o 2, en el caso de Beethoven, con 2 es suficiente, generan y van creando y van aumentando y van enriqueciendo las melodías, cambian los ritmos, cambian el color de la música. La música tiene color.
y es muy sencillo. Los instrumentos de viento, que son inicialmente de madera, hoy ya tenemos metales como la flauta, por ejemplo, pero la flauta está dentro de los elementos de viento de maderas. Los elementos de viento tienen un color, pero los elementos de metal, que son las trompetas y los cornos, tienen otro color. Las violas, los violines tienen colores distintos, colores musicales. Se escucha inmediatamente el que tienen un color distinto, ¿sí? Bueno, si tú abordas esa obra y la estudias y después te pones a diseñar en función de, vas a lograr cosas muy interesantes porque vas a tener la herramienta de la imaginación, el imaginario, el sonido. Si hay algo difícil de expresar y de poner en palabras, son los sonidos. O sea, tú puedes decir, pero me parece triste, me parece alegre. Igual la arquitectura, oye, me parece una arquitectura sobria o una arquitectura muy abierta. Bueno, ahí tienes lo triste, lo alegre. En fin, es una simbiosis entre la música y la arquitectura. Hay un paralelismo. Pues no, porque las paralelas nunca se juntan. Más bien hay un enramado. Ok. Mira, hay las mujeres que tejen, usan mucho estas cosas. Por ejemplo, urdir, tejer, surcar. Todas esas palabras que se usan para tejer, en el arte de la vestimenta, y que hay que fabricar esa vestimenta con hilo y con aguja, son muy similares a lo que los músicos Bach, cualquiera, hacen con su música. Ellos tejen ideas. Hilvanando, ¿no? Hilvanar ideas. Hilvanar ideas. Oye, iba a puntualizar este concepto de la perspectiva porque justamente nosotros interpretamos en arquitectura a través de la perspectiva como un método gráfico. Claro. La interpretación de esas dos líneas. Que nunca se juntan. Que nunca se juntan en la realidad porque son paralelas, es lo que lo caracteriza, pero a través del dibujo y de la percepción humana coinciden en el horizonte. A través del ojo humano te da el fondo, mientras más distancia, pues más posibilidades de que algún día estén juntas, ¿no? Se hayan unido. Claro. Carlo Scarpa. Carlo Scarpa es un arquitecto. ¿Qué te menciona? ¿Qué te evoca? Carlo Scarpa es un arquitecto absolutamente de otro planeta. Italiano de principios del siglo XX, veneciano, nacido en Venecia, dio clases en Venecia, trabajó mucha de su obra, prácticamente toda su vida en Venecia. Un arquitecto de lápiz y papel, obviamente, lápiz y papel, pero un arquitecto cuidadosísimo del detalle, al grado que escribe un libro, un escritor italiano también, después de muchos años alumno de él, escribe un libro que se llama La arquitectura en el detalle, y describe la obra de Carlo Scarpa y de cómo Carlo Scarpa utiliza el más mínimo detalle para hacer su arquitectura. La arquitectura de Scarpa puede ser una arquitectura bastante brutalista, muy, muy brutalista. No hay, de entrada, no hay grandes posibilidades de refinamiento. El ornamento no es superfluo. No hay grandes posibilidades de que digas es muy refinado, como Wright, por ejemplo, que ves los vitrales de Wright y dices, bueno, aquí el hombre estuvo trabajando con la geometría y el color y la luz y todo eso. No, Scarpa es bastante más llano y más plano. Pero cuando entra al detalle, entra a un punto absolutamente de una delicadeza total. Pero curiosamente utiliza materiales de lo más común. Azulejos rotos, pedazos de madera sin terminar, pedazos de bronce. Pero todo es así, como muy industrial, pero con una calidad y un detalle absoluto. Y Scarpa tiene, para mí, esa notación que la música puede tener cuando la estudias a profundidad. Si tú estudias a profundidad sobre música, cuáles son
aquellos elementos en los que empieza un concierto. Ya olvidémonos de la tonalidad, si está en do mayor, en re menor, que son cosas súper importantes porque transmiten otras emociones, pero simplemente la estructura principal. Y después, ¿qué sucede? Hay quien empieza con una gran estructura y la va descomponiendo, y hay quien empieza con nada y la va componiendo. Bach es un ejemplo de ello. Bach empieza con un motivo pequeño y desarrolla una gran fuga que tiene cientos de miles de notas y todas son parte de, y sin una de ellas no funcionaría. Cualquier elemento que tú quites, no me gusta esto, no funciona. Muy, muy interesante el trabajo de Scarpa. Creo que habrá que estudiarlo, habrá que recomendarlo a los estudiantes, ¿Sí? sobre todo en este paralelismo entre la música, ¿no? Encuentras elementos musicales como estructura. Sí. Y esto, a través de la narrativa que nos has presentado, Scarpa, me gustaría cerrar la entrevista reflexionando donde me da la impresión de que Scarpa no tuvo ese tropiezo posible con el cliente. ¿El cliente siempre tiene la razón? El problema con el cliente es que si tuviera la razón, pues sería un cliente arquitecto también. El cliente no tiene la razón porque lo único que tiene el cliente es la voluntad de tener. No, la razón no la tiene. O sea, en función de la arquitectura, el cliente no tiene la razón, porque no es arquitecto. Pero el cliente tiene la voluntad de tener. Y aquí entra el punto. Yo tengo la voluntad de hacer. Entonces, si la voluntad de mi cliente y mi voluntad se juntan y se encuentran en un buen escenario, y sucede esto, la obra se termina y culmina satisfactoriamente para los dos. Pero si la pregunta expresa de si el cliente tiene la razón, no la tiene, y entonces se la darías por cuestiones económicas que no vale la pena ni siquiera mencionar. Muy bien. Oye, para concluir esta tarde llena de un acercamiento hacia tu filosofía con respecto a la arquitectura y con respecto a la música, entre esta coincidencia y estructura de pensamiento, tanto en cómo se hilvana la música y cómo se hilvana también la arquitectura. Beethoven, ¿podría decirse que es Carlo Scarpa? No. Muy similares, porque Scarpa también es una persona arraigada al piso. Beethoven es un músico arraigado, y volteo para allá porque lo tengo ahí enfrente. Es un músico que está arraigado en el piso, ¿sí? Scarpa también. Scarpa fue un arquitecto que hizo lo que quiso y lo buscaban porque era auténtico. Y además de auténtico, era absolutamente certero en su trabajo. Y más auténtico que Beethoven o que Scarpa, pues sí, hay muchos, pero ellos, uno como arquitecto y el otro como músico, son los dos más auténticos músicos y arquitectos que conozco. Muy bien. Muchas gracias, Fer. Gracias por esta tarde. Gracias por permitirnos acercarnos en la intimidad de tu obra creativa y de tu pensamiento. Gracias. Y de tu razonamiento. Muchísimas gracias. Te invitaremos posteriormente a otra charla aquí en Perspectiva. Cuando gusten. Gracias.